Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida al programa de la salud animal. Empieza Vademecum Veterinario, en cuya apertura hablaremos sobre parasitosis gastrointestinales en ovinos, tema que aborda un especialista del Centro de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias de Chascomús. Sí, el tema de los parásitos gastrointestinales en los ovinos, ya los que trabajan en el tema los conocen bien, saben que son uno de los principales problemas que tienen los productores y los colegas que se ponen a trabajar junto con estos productores, ya que el control de los mismos resulta bastante complejo. Hace varios años ya empezaron a aparecer problemas de resistencia a diferentes drogas, lo cual pone en una situación, el control, en una situación difícil de manejarlo desde el productor, que en general la producción ovina suele ser o complementaria o basada en sistemas extensivos, y en esos sistemas extensivos resulta bastante complejo dedicarle el tiempo y la atención necesaria a las distintas problemáticas que tienen las ovejas, y en particular a los parásitos gastrointestinales. En ese correr del tiempo y en esas situaciones, lo que se fue tendiendo a hacer es a simplificar el control mediante tratamientos sistemáticos o generalizados, en donde no se discriminaban diferentes situaciones, y eso es lo que va acercando o facilitando la aparición de estos problemas de resistencia. Nosotros trabajamos fundamentalmente en qué hacer una vez que está el problema instalado, que lamentablemente en la mayoría de los campos productivos hay problemas de resistencia a los antihelmínticos, y justamente nosotros desde el CEDIVE lo que nos proponemos es tratar de aportar alguna solución o alguna herramienta más al veterinario que trabaja con los productores para poder prestar un servicio y así hacer sostenible esta producción. ¿Cuáles son esas situaciones que hay que discriminar para evitar resistencias? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que obviamente no todos los campos son iguales, no todos los manejos que hacen los productores son iguales, y por lo tanto, al no ser iguales, requieren medidas de trabajo y herramientas de control diferentes. Lo cual se viene desarrollando hace tiempo, ya distintos grupos de laburo han propuesto un método de control de diagnóstico primero, para en base a ese diagnóstico definir los tratamientos. El diagnóstico se hace en base a recuentos de huevos en materia fecal, que se puede hacer sobre un pequeño grupo de animales del lote, y en base a eso uno puede saber la carga parasitaria que tienen esos animales, y en función de eso definir los tratamientos que necesiten. Puede que algún lote o alguna categoría necesite tratamiento y otro no, y eso es el primer paso para reducir la cantidad de tratamientos que vamos a aplicar sobre los animales, y en base a eso reducir el riesgo o de agravar la resistencia, o en caso de que no estuviese, de que aparezca. En base a esas herramientas de control, ¿qué hacer con los lotes para evitar que la parasitosis se traslade de un lote a otro? Bueno, eso es una pregunta bastante frecuente, y la verdad resulta bastante complejo. Hoy por hoy no contamos con herramientas o alternativas que nos permitan evitar las infecciones. Sí, lo que sí podemos hacer es controlar la carga parasitaria de los animales con las que ingresan al lote, y en función de eso retrasar los periodos de infección, lo que se va a ver repercutido en los tiempos entre tratamientos. La idea con esto es tratar de trabajar con potreros limpios, por así decirlo, limpios de hacer sin parásitos, y en función de eso, por prolongar el periodo que van a estar pastoreando los animales sobre esa superficie, y sin requerir algún tratamiento. ¿Cuáles son las drogas que generan mayor resistencia y cuáles aquellas en las que hay que poner énfasis en la actualidad para utilizar? La verdad es una buena pregunta esa, porque en general los problemas de resistencia están más asociados a las drogas más antiguas, los benzimidazoles, el levamisol, pero la verdad que no es un problema exclusivamente de esos principios activos o de esas drogas. Se ha visto con el desarrollo incluso de nuevas drogas, de nuevos componentes farmacológicos, que con el tiempo desarrollan resistencia de igual modo. Con lo cual la clave no está en la droga, por lo menos en lo que se sabe hasta ahora, sino en cómo se utiliza. Y tratar de lo que se llama población en refugio,
que es los parásitos que se salvan de algún tratamiento, justamente de aumentarla lo más que se pueda. Para eso, volvemos a lo que hablábamos anteriormente, es importante el diagnóstico y no tratar a animales o categorías que no lo requieran. De esa forma vamos a exponer a menos parásitos a la droga, y de esa forma vamos a prolongar el periodo de eficacia de la misma, o a retrasar la aparición de la resistencia. ¿Cuáles son los errores que se cometen al utilizar estas drogas? Bueno, los errores son bastante clásicos. Se habla mucho de subdosificación, cuando por problemas de peso uno trabaja sin balanza y se aplican dosis generales, y por ahí tenemos animales más pesados. Cuando se relacionan problemas a la dosificación misma, cuando las jeringas o los dosificadores andan mal. Cuando se mezclan animales en la manga, que eso hace que alguno no reciba o reciba doble dosis. En general los problemas de dosificación van un poco por ahí, pero fundamentalmente los problemas al tratar se basan en sobredosificar o en tratar animales o rodeos que no lo necesitan. Hemos hecho algunos trabajos en donde hemos registrado que no hay pérdidas productivas todos los años. O sea, si bien todos los productores saben que los parásitos producen pérdidas, producen problemas que los notan en los resultados productivos de parición, mortandades, ganancias de peso, también es cierto que hay años en que el clima no le es tan favorable a estos parásitos, y eso hace que no se vean o no se reflejen en las pérdidas productivas. En ese sentido, volvemos a lo importante que es el diagnóstico para definir ese control, y por eso necesitamos sí o sí, o los productores necesitan sí o sí trabajar con un veterinario asesorado y formado en el tema, para así poder establecer un método de control. El método de control en general se basa en realizar un diagnóstico de materia fecal de al menos 10, 15 animales por categoría, y en función de eso, definir si hay que tratar o no hay que tratar. Eso se puede hacer dependiendo de la época del año y la categoría o el riesgo, por así decirlo, una vez por mes o una vez cada 45 o 60 días, que ese criterio lo va a definir el veterinario en función del contexto epidemiológico en el que se encuentra. ¿Han hecho estudios para mensurar lo que se pierde en leche, carne o lana por no hacer estos estudios correspondientes? Sí, los estudios de pérdidas productivas vienen de hace tiempo, desde que se empezaron a estudiar los problemas parasitarios, y se habla del 15, el 20% de pérdidas en la ganancia de peso, hasta el 5 o el 15% en la producción de lana. También se habla de problemas reproductivos, de problemas en las apariciones. La verdad que están muy estudiadas las pérdidas, son bien conocidas, y el punto es encontrar el equilibrio en donde podamos convivir con una parasitosis que no genere pérdidas clínicas, con un control sustentable que nos permita hacer sostenible en el tiempo la producción o la actividad. Como parte del diagnóstico es importante monitorear el resultado de cada uno de los tratamientos cuando se realiza. Eso se puede hacer con un nuevo muestreo una vez que se aplicó ese tratamiento antiparasitario, un nuevo muestreo a los 10, 14 días de realizado el mismo, para evaluar la eficacia de ese tratamiento. Esto es recomendable hacerlo siempre que se aplique un tratamiento, para en función de eso de ir conociendo los resultados del mismo. ¿Hacen en CEDIVE estos análisis de diagnóstico? Sí, nosotros en el CEDIVE realizamos este tipo de diagnóstico. Es una técnica que es bastante simple, lo cual hace que los resultados estén relativamente rápido, porque a veces el productor le esquiva a este tipo de diagnósticos porque le dificulta el manejo. Uno tiene que encerrar los animales, hacer el diagnóstico y después volver a encerrar para ver si se tratan o no. La verdad que es una técnica que es bastante rápida, y capaz que si se toman los muestreos temprano, por ahí a la tarde misma están los resultados, lo cual facilitaría el manejo.
también vale destacar que al ser tan simple y con herramientas relativamente accesibles para el veterinario, hay algunos colegas que lo realizan en el campo mismo, este tipo de diagnóstico, lo cual también es una herramienta más para agilizar la mecánica de decisión. Sobre todo cuando se manejan majadas grandes, que cerrarlas es realmente complicado. Es momento de presentar a las empresas de la industria medicinal que siempre nos acompañan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información en Vademecum Veterinario.